Bienvenidos a Voto Informado 2016, iniciativa académica y democrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Centro de Estudios de Opinión Pública y con la producción de TV UNAM. Aquí, líderes políticos nacionales y otros actores relevantes dan respuesta a sus preguntas para emitir un voto informado. Este ejercicio plural tiene el propósito de escuchar la opinión de los líderes políticos que participan en las elecciones de junio próximo en nuestro país. Damos la bienvenida a Luis Castro, presidente nacional del Partido Nueva Alianza. La mecánica establecida para este programa contempla las preguntas elaboradas por un comité académico y serán realizadas por nuestros compañeros de manera directa, para lo cual nuestro invitado tendrá un máximo de 2 minutos para responder. Una vez concluido este tiempo, continuaremos con la siguiente pregunta. María Elena López Villegas, estudiante de sexto semestre de la carrera de Relaciones Internacionales en la UNAM. ¿Considera usted que existe una crisis de confianza entre los ciudadanos y los partidos políticos y qué promueve su partido para promover esta confianza? Sin lugar a dudas hay una crisis de confianza, hay un alejamiento, hay una enorme distancia entre los políticos, los ciudadanos y las ciudadanas. No es nuevo, se dejó venir, se vio venir, la responsabilidad principal es de los políticos, que nos hemos ido alejando por decisiones mal tomadas, por decisiones mal informadas, por privilegiar los intereses del partido o los intereses de determinado gobierno o por coyunturas inmediatas nos han llevado a privilegiar sus intereses respecto del interés colectivo, de las demandas, de las causas, por confundir la política como un fin y no como un medio que es para transformar la realidad. ¿Qué hacer frente a ello? Pues lo que ofrece Nueva Alianza, pues lo que hemos hecho. Tuvimos como candidato a la presidencia de la República a Gabriel Cuadri, el primer candidato ciudadano en la historia que sin pertenencia a un partido político logró fijar los temas del debate, logramos modificar y abrirle la puerta a lo que hoy se llaman candidaturas independientes. Y afortunadamente encabeza la lista de candidatos de Nueva Alianza para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Tenemos que abrirnos, tenemos que ser democráticos, tenemos que comunicar mejor, tenemos que tener un lenguaje claro, llano, sin palabras rimbombantes, hasta ni las puedo decir. Debemos prohibir el verbo coadyuvar, que utilizan todos los políticos y que hace que nadie te entienda nada. Pero sobre todo debemos representar mejor los intereses de aquellos que se manifiestan y votan por un partido u otro, por un candidato o candidata, y esto lo debemos hacer claramente. Debemos reconocer nuestros errores, debemos saber disculparnos y asumir nuestras responsabilidades. Gracias, presidente. Emilio Jiménez, egresado de Administración Pública. Queremos saber qué consecuencias políticas tienen las candidaturas independientes y cómo afectan estas a su partido. Las candidaturas independientes tienen un origen claro, y ese origen claro es la incapacidad de los partidos políticos para procesar la selección de candidaturas. Ustedes están aquí porque hubo un proceso claro, con reglas claras. Están los que tuvieron las mejores calificaciones, primero tuvieron interés, luego tuvieron las mejores calificaciones, luego presentaron un ensayo y luego hubo sorteo. Y luego, lo más importante, aceptaron las reglas. Bueno, los partidos políticos tienen que decir candidatos a presidentes municipales, a diputados locales, a presidentas municipales, a diputados federales, a gobernadores, etcétera. Esas candidaturas, cuando se procesa mal internamente la selección de candidatos, los inconformes antes buscaban otros partidos, cuando ya no es posible o cuando se abre la posibilidad de que confirmes o registres la candidatura, vas y te postulas de independiente. Hubo 125 candidatos y candidatas independientes en la elección pasada. De 125 candidatos independientes ganaron solo 6, pero esos 6 son un muestrario como catálogo de ventas. Diputado local, presidente municipal, diputado federal, gobernador, claro, en ese catálogo además muy significativos algunos. Gobernador de Nuevo León, diputado federal de Sinaloa, en fin. La consecuencia, no debe
de prohibirse las candidaturas independientes, como le han hecho en algunas legislaturas locales. Lo que debe es perfeccionarse la forma de nominar candidatos. Nueva Alianza Crecemos donde postulamos buenos candidatos. A veces es el médico del pueblo, la persona que tiene mayor presencia, el que ha trabajado más. Si tienes reglas claras, si respetas las reglas y eliges los mejores candidatos, no hay posibilidad de que te hagan daño los independientes. No es prohibiéndolo, sino facilitando la participación ciudadana. Gracias, presidente. Tania Andrade, de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas. Y mi pregunta es, ¿qué opina o qué propone su partido para enfrentar la corrupción y qué opina sobre el Sistema Nacional Anticorrupción? Bueno, el Sistema Nacional Anticorrupción debe salir, debe aprobarse. No sé cuándo se alcance a transmitir por el sorteo este programa, pero hoy que estamos grabando está atorado en el Congreso. Y está atorado porque otra vez los políticos y los partidos están viendo sus propios intereses respecto de lo que conviene a la ciudadanía y conviene a los políticos. Si el sistema anticorrupción funciona, 1, se limpia el sistema y se va depurando. 2, se portan mejor la gente. Y 3, vuelves a recuperar confianza. Estos cambios se deben ver como oportunidad para recuperar la confianza la pérdida de confianza que me señalaban anteriormente. Hay que empujar la 3 de 3, que es esta petición de declaración de impuestos, declaración de intereses y declaración patrimonial que se haga pública para los políticos, para las que ocupen cargos. Pero no solo hay que dejárselo a los gobiernos y a los partidos, hay que pedírselo también a las autoridades autónomas que toman decisiones. Hay que transparentar la toma de decisiones. Necesitamos, pues, que tenga dientes el sistema anticorrupción, que sea aprobado y probado, que sea una oportunidad para que se mejore la práctica pública, que sea una oportunidad para que se castigue a quienes se desvían, que sea una oportunidad para que se recupere la confianza en las instituciones. Y por supuesto hay que extenderlo a todos los ámbitos y niveles de representación e incluido en aquellos ámbitos de la sociedad que tienen que ver con la corrupción. Para que haya corruptos tienen que haber varios actores y esos actores están en la sociedad, en los partidos, en los distintos niveles de gobierno. Y si no lo aprobamos, vamos a tener serias dificultades y no recuperaremos la confianza. Hay 3 problemas globales: la pobreza y la desigualdad, la violencia y la corrupción. Y en México no nos escapamos a ello, tú que eres internacionalista. Gracias, presidente. Ana Flores, 4º semestre de Administración Pública. A mí me interesaría saber qué mecanismos propone su partido para garantizar que no entre dinero ilícito a las campañas y a los institutos políticos. Bueno, hay varios mecanismos. Primero, lo más importante, y no tener ninguna duda de ello, es que cumpliendo la fiscalización que establece ahora la legislación y cumpliéndole a la autoridad electoral que nos está esculcando las entrañas contables, administrativas y financieras, con eso hay un avance enorme, porque tienes limitado qué porcentaje del techo de campaña puedes recibir de aportaciones, si son de simpatizantes o son de militantes. Tienes que documentar esa aportación, tienes que meterla financieramente en las cuentas, tienes ese límite y además te están vigilando casi en tiempo real las aportaciones que son privadas. Las aportaciones públicas te las asignan, tienes controlado el flujo al interior, tienes para pagar que hacerlo ante proveedores registrados que utilicen el mismo sistema informático y 3 días para subirlo en web. Es más fácil que cometas errores a que desvíes el manejo de recursos financieros. Eso es lo primero. Cumpliendo eso, yo creo que ya tienes el 70, el 80%. Segundo, es vigilando que la aplicación del recurso sea para lo que está destinado el recurso. El recurso es para que los partidos políticos acerquen la información, como ustedes, voto informado, al ciudadano, a la ciudadana, para que sepa elegir la mejor de las opciones. ¿Saben ustedes que la transparencia comenzó como una reivindicación para los partidos políticos? El derecho a la información era un reclamo que teníamos los partidos políticos porque los medios de comunicación no sacaban información de nosotros. Ahora todavía tenemos que pelear para que algunos partidos, para que nos cubran informativamente, pero
este origen ahora se ha convertido en un derecho ciudadano que los partidos políticos debemos de cumplir. Gracias, señor presidente. Vanessa Hernández Munguía, Vanessa. Estudiante de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En materia de derechos humanos, ¿qué propone su partido para abatir los altos niveles de pobreza, discriminación y violencia que existen en las comunidades y pueblos indígenas? No hay partido político en el espectro mexicano, en toda la geometría del país, que tenga un compromiso más activo, claro, convincente, convencido y pretendemos que convincente en la defensa de los derechos humanos, en la defensa del ejercicio de las libertades y en la defensa de la democracia. Nueva Alianza y el Partido Turquesa somos quienes mejor hemos expresado en los hechos y en el discurso todas las prerrogativas que deben tenerse para la paridad, la igualdad sustantiva, la posibilidad y los derechos a la ciudad de las personas con discapacidad, por supuesto, en el ejercicio y en el cumplimiento del ejercicio del Estado de Derecho, la posibilidad de que nadie sea violentado en materia de derechos humanos. Lo podrás observar en las plataformas, comparar en las plataformas, pero comparar con las candidaturas, comparar con los ejercicios de gobierno, y por eso nosotros podemos decir abiertamente, sin ningún temor, que somos un partido liberal, que buscamos conquistar más libertades, que buscamos que éstas se ejerzan con posibilidad, que puedan caminar las mujeres en las calles de la ciudad sin que les bajen los chones, los chavos sin que nos bajen los pantalones, que podamos vivir y disfrutar lo que es la convivencia en nuestro país y en nuestra capital. Entonces hay mucho terreno, mucho por hacer. Falta legislar. En la Ciudad de México tenemos además ahora con la nueva Constitución que tener mucho cuidado para que estén preservados los derechos ya conquistados, pero para que estos sean sustantivos y no sean solamente política correcta. Ahí lo que les puedo invitar en voto informado es a que vean si todo esto que les dije es cierto o no. Lo pueden comparar en nuestra plataforma y con nuestros hechos. Gracias, presidente. Mi nombre es Carlos González, soy estudiante de Administración Pública. Carlos. De acuerdo a las Naciones Unidas, en México se vive una violación sistemática a los derechos humanos. ¿Qué propone el partido para evitar estas transgresiones? Bueno, es muy importante dos cosas: erradicar la violación de los derechos humanos, que además ahora, teórica y conceptualmente, ustedes lo saben, lo han estudiado, los derechos humanos los violan las autoridades. El problema de la violencia en México es que ya no se tiene ese monopolio por parte de las autoridades. Hay una agresión social y una violencia hacia la comunidad proveniente de distintos grupos y en este caso de nuestro país del crimen organizado también. Si revisamos bien los informes, no es una violación generalizada de los derechos humanos, es una violación grave, terrible. Así fuera uno, no podría ser admisible, pero está localizada, focalizada y balconeada, y de manera que es espeluznante cómo se ha expresado y cómo hemos podido tener conocimiento de la violación de los derechos humanos. Pero también hay muchas partes del país y muchos espacios donde no ocurre esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, sin lugar a dudas, y eso lo tenemos que unirnos todas las fuerzas políticas y la sociedad, es garantizar que se cumpla el Estado de Derecho. Esto no solo buenas leyes, sino lograr que las cumplamos. Dos, ha sido importantísima la denuncia ciudadana ante cada uno de estos acontecimientos. Hay que garantizar más que esta denuncia pueda ser con garantías de seguridad, con ciertos grados de garantía de que por denunciarlo no va a ser castigado. Y por supuesto no hay que poner en medio nuestros propios intereses. Creo que es una materia a la que toda la observación internacional y toda la observación de las fuerzas políticas no podemos quitar el dedo del renglón. Gracias, presidente. Soy Berenice Tamayo, estudiante de Administración Pública, y mi pregunta es, ¿cuáles son las propuestas de su partido para lograr la inclusión laboral y social de las personas con discapacidades? Bueno, lo primero que debemos y algo muy muy importante, es reconocer la importancia que las políticas públicas deben dar a todos
los distintos segmentos de la sociedad. Lo segundo que tenemos que hacer es reconocer y que eso se transforme en política pública. El propio concepto es el ser una persona con discapacidad no te hace una persona con distintos derechos, sino que tienes que garantizar los derechos plenos. La propuesta más interesante para trasladar esto ha sido la que presentó Gabriel Cuadri en la campaña de 2012 y que ahora lleva para la campaña de la Ciudad de México y su constituyente. Si nosotros pensamos en que el derecho a la ciudad, por ejemplo, es un derecho importante para las personas con alguna incapacidad, eso se puede traducir concretamente en ofertas y en propuestas. Derecho a la movilidad. Han pasado por las banquetas de la propia ciudad universitaria, de Insurgentes, ya no digamos de Coyoacán, y no hay la posibilidad para una persona que tenga discapacidad de movilidad para que pueda ejercer ese derecho a la ciudad. O ya no digas una persona que sea ciego, débil visual, no existe esta posibilidad de que puedas disfrutar los espacios públicos, de tener la posibilidad de transporte público seguro, tener todo esto. Entonces hay políticas públicas concretas que debemos atender. Nuestro partido construyó una agenda de políticas públicas a partir del diálogo que sostuvimos con Gabriel Cuadri y con las distintas asociaciones de personas con discapacidad, con distintos grados de especialidad de estas asociaciones. Hay un trabajo muy importante de la sociedad civil para exigir y garantizar los derechos, y Nueva Alianza los va a empujar hasta donde tope. Gracias, presidente. Denise Maldonado, estudiante de sexto semestre de Ciencia Política en la UNAM. Ante la situación de violencia y represión que enfrentan los periodistas en el país, ¿qué propone el partido para garantizar su libertad de expresión? Lo que señalas es muy grave, de mucha estridencia, focalizado en estados como Veracruz, que concentra el mayor número de agresiones a periodistas gráficos o periodistas, pero también se ha presentado en el norte. Es importante señalar que a veces ha habido agresiones de autoridades, como en el caso de Guanajuato, se han revelado el hostigamiento, el acoso, la violencia de autoridades municipales en algunos lugares de Guanajuato frente a periodistas, como se ha dado también entre el crimen organizado y del crimen organizado hacia distintos tipos de ejercicio profesional. Entonces se tiene que garantizar la libertad de expresión, por supuesto, se debe... y esta era una discusión que tenía. Yo fui presidente de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera hace algún tiempo, y en seminarios y discusión sobre esto, porque esto sucede en varios países del mundo, decíamos, ¿por qué tiene más derecho un periodista que muere en el ejercicio de su profesión que un albañil que muere en mayores proporciones en el ejercicio de trabajo en la industria de la construcción? Los accidentes. Entonces era algo que planteaba un periodista europeo. Entonces decíamos, no es un problema de derechos, por supuesto es tan condenable los accidentes laborales que tienen que ver en distintos oficios y profesiones, como lo que pueda tener alguien que está trabajando por informar a los demás. Él se refería a la decisión de un corresponsal de guerra, pues está arriesgando, tomando su propio riesgo. Bueno, lo más importante en este caso, la trascendencia, es porque un periodista o un comunicador está cuidando la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a la información. Gracias, presidente. Acá, Ulises, egresado de la Facultad de Economía. ¿Usted considera que implementar el mando único policial reducirá los niveles de violencia y baja calidad de los cuerpos policíacos, tanto a nivel municipal como estatal? Sin duda el mando único ayuda. También lo propusimos mucho antes de que sea todo este debate. Gabriel Cuadri lo planteó en la televisión en el debate presidencial. El mando único sin duda es una medida que contribuye al control, a la organización y al desarrollo de lo que es una responsabilidad pública, brindar seguridad. Pero ni es suficiente ni es exclusiva y no puede ir sola. Y si está contaminada la policía, lo mismo está contaminada con muchos mandos, más grave que esté contaminado ese mando único. ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto que si un gobernador
manda sobre la policía del Estado, pero no manda sobre la policía municipal, en 300 municipios o en 400 o 500 municipios que pueda tener una entidad compleja y grande, o una entidad como Aguascalientes, que tiene menos municipios, o como Baja California, que tiene 5 municipios. Entonces no es una solución mágica ni una solución única. Siempre es más fácil que la organización funcione con un mando centralizado, con jerarquía clara, con mecanismos de control. Pero hay que prepararla a ese mando único, hay que vigilarlo, hay que capacitarlo, hay que pagarle bien, hay que establecer que tanto su coordinación con otras instituciones y agencias públicas de seguridad tengan también una estrecha relación y vinculación. Para combatir al crimen organizado, sí necesitamos profesionalizar a los aparatos de seguridad del Estado, sin lugar a dudas. Pero para combatir el crimen organizado también necesitamos mejores condiciones de justicia social y de equidad entre los mexicanos. Gracias, presidente. François Dergal, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estudiante de Ciencia Política, cuarto semestre. Quisiera saber cuáles son las propuestas que tiene su partido para disminuir los índices de violencia en el país y sus propuestas para combatir el crimen organizado. Bueno, se relaciona mucho con la pregunta anterior. Por supuesto que el mando único ha demostrado eficacia donde ha existido. La Ciudad de México es uno de los ejemplos donde existe no solo mando único, sino hasta antes de esta reforma política, una línea de ratificación del nombramiento por parte de la Presidencia de la República. Compleja, grande, muy habitada, pero ha contribuido el mando único a establecer ciertos márgenes o recuperar ciertos márgenes de seguridad que la han hecho más o menos habitable, que se comienzan a deteriorar y por eso decía no es la única medida. Por supuesto que todos los mecanismos de control de confianza para aquellos que tienen bajo su responsabilidad el combatir el crimen organizado, la profesionalización, la inversión en policía científica, la inversión en inteligencia, pero inteligencia enfocada a analizar, a intervenir y combatir el crimen organizado y no desviada de sus objetivos, el uso racional de los recursos, mecanismos sociales de participación y de vinculación con los responsables de la seguridad, por un lado, pero por otro lado una serie de políticas públicas que contribuyan a la seguridad y incluso atravesadas con políticas de género, y pondré algunos ejemplos que pueden ilustrarlo. Ustedes se han fijado que si van por una calle de la ciudad, las farolas, los faros, los postes de luz alumbran al paso de vehículos, no alumbran a las banquetas. Y los vehículos normalmente traen luces para adelante, para atrás y adentro. Entonces una política pública que fomente al peatón o que busque la seguridad, o además alumbra las banquetas y aceras, o privilegiadamente alumbra o debe iluminarlas. Gracias, presidente. Adriana Escamilla, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Egresada ya. Le realizaré algunas preguntas de posicionamiento en torno a la vida pública de México. Me hablaron de ti, tengo que contestar sí o no. Las opciones de respuesta son a favor o en contra o tienen la posibilidad de abstenerse. ¿Su partido está a favor o en contra de legalizar el consumo recreativo de la marihuana? A favor. ¿Su partido está a favor o en contra de eliminar el fuero a los funcionarios públicos? A favor. ¿Su partido está a favor o en contra de la revocación de mandato? A favor. ¿Su partido está a favor o en contra de la adopción de hijos por parte de parejas del mismo sexo? ¿Su partido está a favor o en contra de la presencia de soldados y marinos realizando tareas de la policía? A favor. ¿Su partido está a favor o en contra de utilizar recursos públicos para la construcción de estadios deportivos de uso profesional? En contra. ¿Su partido está a favor o en contra de incrementar el impuesto a la tenencia vehicular en ciudades altamente contaminadas? A favor. ¿Su partido está a favor o en contra? Que fue idea nuestra, ¿no? ¿verdad? Síguele. ¿Su partido está a favor o en contra de aplicar pruebas estandarizadas para la evaluación de alumnos, para la evaluación docente?
A favor de la evaluación, pero estandarizadas, no, síguele. Su partido está a favor o en contra de la voluntad anticipada, es decir, eutanasia. A favor. Su partido está a favor o en contra de las fotomultas vehiculares. A favor. Su partido está a favor o en contra de la extradición a Estados Unidos de criminales de alta peligrosidad como Joaquín Guzmán Loera. A favor del caso y a favor de la extradición a cualquier país que... Su partido está a favor o en contra de que México busque un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. A favor. Eso es todo, presidente. Muchísimas gracias. A favor. Gracias, presidente. César Regalado, Comunicación, octavo semestre de la FES Acatlán. ¿Qué opina de las llamadas autodefensas, las guardias comunitarias y los colectivos sociales similares? Les denominaría de una forma: víctimas armadas con una derivada de una deformación profunda del tejido social. Y luego ya pueden venir miles de distorsiones. Pero es a partir de que la autoridad no puede garantizar seguridad, a partir de que los malos y el crimen organizado de una u otra forma empieza a penetrar y a desviarse del tráfico, de la producción y tráfico del comercio de estupefacientes, y se empiezan a meter otro tipo de extorsiones o de invasión o de reclutamiento entre la sociedad, cuando les impiden a los aguacateros de Michoacán o a los limoneros producir y vivir de ello, y cuando pasan y reclutan, y cuando una familia tiene a sus hijos o desaparecidos o reclutados por los malos, pues se convierten en víctimas armadas y surgen estos diferentes tipos de denominaciones. Pero una vez que empiezan a funcionar, una vez que la autoridad se empieza a relacionar con ellos y van teniendo ya un despliegue y distintas evoluciones. El que existan es el reflejo y el síntoma de que algo no está funcionando bien en la necesidad de ofrecer seguridad a nuestros compatriotas en cada uno de los estados donde ellos sucedan. El que existan es un síntoma de la desigualdad social. El que existan es un síntoma de que alguien se hace justicia por su mano, aunque sea para defender lo más cercano y el entorno. Lo que no debemos hacer es ni condenarlas ni aceptarlas, sino trabajar profundamente en recomponer el tejido social. Muchas gracias, presidente. Alejandra Tecorralco, estudiante de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Mi pregunta es: ¿qué propuestas tiene su partido para atender el aumento de los casos de violencia de género que se han dado en el país? Hace rato mencionaba que no hay partido político que tenga una mejor agenda en materia de promoción, políticas de promoción para lograr la igualdad sustantiva. No lo tenemos solamente en materia de discurso, no lo tenemos solamente como propuestas de políticas públicas, sino que poco a poco, y no sin lentitud y rezagos, lo vamos utilizando como una práctica interna. Y además, como somos un partido liberal, esta es una aparente contradicción, porque si somos liberales puros no debería haber factores de discriminación positiva, pero entendemos cómo hay que quitar obstáculos y para acelerar este proceso hay que trabajar mucho. Entonces, hay propuestas concretas. Tenemos más de 10 propuestas, tenemos una agenda que en esta campaña estamos llevando de 10 políticas públicas que contribuyan a mejorar la posibilidad de la mujer en México en todos los órdenes. De entrada, hay que trabajar mucho para que se puedan tomar decisiones y fortalecer el derecho de la mujer a decidir. 2, que pueda denunciar con libertad y con seguridad cuando es violentada, cuando tiene algún tipo de agresión. 3, debemos generar y garantizar la información y la protección suficiente para que se reduzca el número de jóvenes embarazadas, adolescentes embarazadas, pero también los mecanismos de protección para que puedan hacer su vida una vez que resultaron embarazadas. En fin, son una serie de medidas que estamos desarrollando hasta de política urbana, de política de ciudad, para que se puedan trasladar. No puedes poner una parada de autobús junto a una fábrica de obreros sin generar condiciones que después se conviertan en violencia. Debemos de generar una homogeneización en la legislación local. Nueva Alianza ha detenido
que se criminalice a la mujer por el derecho a decidir en varios estados, en Zacatecas, en el Estado de México. Se me acabó el tiempo, podría seguirme. Gracias. Alondra Lozano, estudiante de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y mi pregunta es, ¿qué propone para garantizar la correcta implementación del nuevo sistema penal acusatorio, particularmente los juicios orales? Son varias cosas. Lo más importante es la capacitación, porque es nuevo y nadie lo sabe ejercer. Está recientemente incorporándose y tiene que aprenderlo todo el mundo. Abogados defensores, quienes acusan o fiscalizan, investigadores, jueces, los propios denunciante, denunciado o víctimas según se trate. Entonces el proceso de formación y capacitación es vital en la implementación y además se nos está agotando el tiempo, porque hay un plazo para que empiece a funcionar en todo el país y no todos los estados han tomado las medidas conducentes. Entonces, primero es la formación y capacitación de los actores involucrados. Algo relevante, muy relevante, es instalaciones adecuadas, porque no puedes generar procesos de conciliación, no puedes generar que haya tribunales, ojalá fueran tan bonitos como este set, donde pueda estar funcionando esta forma de atender y de impartir justicia. Y las campañas de información y de acceso a la información de cómo se van a generar esta forma de ejercer justicia, cómo denunciar, cuáles son las instancias de mediación, la participación multidisciplinaria en la mediación que va a buscar la conciliación antes de que se llegue a precisamente un juicio en este caso. Entonces es un proceso largo y por supuesto también necesita recursos nacionales y recursos internacionales, porque el rezago en la impartición de justicia es mucho, la poca aportación del sistema penal a ganarle al crimen organizado es relevante y lo necesitamos hacer rápido o el nuevo sistema va a generar mayores retrasos. Gracias, presidente. Dalia Vázquez, estudiante de Ciencia Política, actualmente cursando el 6º semestre en la UNAM. De acuerdo a cifras del Banco de México, nuestra balanza comercial sin petróleo ha sido deficitaria los últimos 25 años, con excepción de 4 meses en ese lapso. A mí me gustaría saber qué propone su partido para convertir a las exportaciones en motor de crecimiento constante. Algo que hemos planteado en todo momento es que lo que queremos desde Nueva Alianza para México, lo que queremos desde Nueva Alianza para cada uno de los estados de la República, lo que queremos para nuestra ciudad es prosperidad. Y la prosperidad se construye si somos productivos, si somos competitivos y si logramos que nuestros productos no solo abastan la parte que pueden abastecer, sino que en el intercambio comercial las exportaciones nos dan recursos para conseguir aquellos productos que no podemos abastecernos nosotros solos. Hemos tenido propuestas muy importantes, mencionabas para analizar la balanza de México, quitabas el petróleo. La propuesta más agresiva en todo el espectro político fue la de Nueva Alianza para liberalizar a Pemex, pero con transparencia y sin corrupción, proponiendo que cotizara en la propia bolsa, lo cual vigilaría y evitaría que hubiera suspicacias en las licitaciones por la ronda 1 o la ronda 2. Entonces eso es muy, muy importante. Lo que tenemos que hacer es ser más competitivos, ser más productivos, tener mejor calidad, y eso nos es favorable en la balanza. Ahora tuvimos balanza superavitaria con Estados Unidos en materia de productos agrícolas en los últimos meses de este año. No es tendencia todavía, pero tiene que ver con la calidad del producto y con la posibilidad de trasladarlo con toda una serie de logística, y para eso debemos invertir mucho en educación, invertir mucho en la formación postuniversitaria o vinculada a la empresa, debemos invertir mucho en infraestructura, debemos invertir mucho en logística y también en la promoción de los productos. Gracias, señor presidente. Sandra Maldonado, Estudios Latinoamericanos, 2º semestre de la UNAM. Algunos economistas afirman que aumentar el salario mínimo puede provocar inflación y desempleos. ¿Cuál es su postura ante las propuestas de subirlo? Lo hemos dicho con claridad frente a el falso debate creado
y ahorita les digo por qué es falso debate. Nueva Alianza no nos estamos planteando el parámetro del salario mínimo. Nos estamos planteando que el salario debe ser justo. Debe de corresponder en esa contraprestación al trabajo que se desarrolla y debe tener ciertas características. Una mujer debe ganar lo mismo que un hombre por un trabajo igual. Por un trabajo igual se deben tener condiciones laborales similares. Y eso va por un salario justo que corresponda a ese ejercicio. El salario mínimo se convirtió en México en una unidad de medida, en un rango para poner infracciones o multas y en un mecanismo que en algunos casos se convirtió en el techo para las prestaciones sociales. Te doy el salario mínimo para meterte al IMSS con ese referente y todo lo demás te lo pago por fuera. O generando que quienes trabajan en servicios, su verdadero ingreso sea por las propinas y no por el salario mínimo. Entonces en Nueva Alianza planteamos un salario justo. Ahora la discusión vino porque el Partido Acción Nacional no tenía forma de entrarle al debate. ¿Cuándo le ha importado al Partido Acción Nacional el salario mínimo, pagar buenos salarios a quien está en Acción Nacional? Fue una forma demagógica para entrar en ese momento en el que lo incursiona, y lo incorpora. Y rápidamente se prende el PRD, sobre todo en la Ciudad de México, porque es donde más ha estado considerado como unidad de medida. El salario mínimo lo estamos logrando desvincular como rango o parámetro, y lo que debemos hacer es que corresponda el salario justo al salario mínimo. Muchas gracias, señor presidente. Angelina Negrete, estudiante de Administración Pública, segundo semestre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Según Forbes, el 10% de la población más rica en México percibe ingresos 30 veces mayores a la población más pobre en México. Quisiera saber qué propone Nueva Alianza para reducir esta desigualdad en nuestro país. Ese es el principal problema del país. Si preguntamos en las encuestas, nos van a decir probablemente en algunos estados de la República que es el de la seguridad. Si vamos estratificando la respuesta, ya vemos que la percepción de seguridad es considerada por las ciudadanas, por los ciudadanos, como uno de los principales problemas. Pero en realidad, analizando todas las variables, la desigualdad social, que no necesariamente la pobreza, sino la desigualdad social, es uno de los principales problemas de nuestro país. El segundo quizá sea el incumplimiento del Estado de Derecho, que también deriva en todo lo que ya hemos analizado y discutido en este programa. Entonces por supuesto que lo que debemos hacer es impulsar todo aquello que genere prosperidad, y si genera prosperidad para todo el país, lo que debemos también incidir es en la forma de distribución. Y si lo hacemos además invirtiendo en educación e infraestructura, lo que vamos haciendo es generando condiciones que van derramando la posibilidad de distribuir la riqueza. Lo que tenemos que hacer es generar, volteo para ver el reloj, el dinamismo en la economía. No se trata, porque te lleva una falacia al decir cuál porcentaje de los ricos es que tienen el todo y los pobres que tenemos toda la desigualdad. No se trata de polarizar. Los ricos no necesariamente son o buenos o malos, o los pobres no son los buenos o los malos. Más bien es la riqueza legítima, se debe incentivar cuando el empresario tiene una actitud de mejora de su empresa, de su industria, del país, y tiene una buena política laboral. Lo mismo si los trabajadores son productivos, si los trabajadores son competitivos, si los trabajadores podemos incentivar, por supuesto, la economía. Pero no hay que polarizar, sí hay que conseguir condiciones de justicia y de equidad. Señor presidente, mi nombre es Carla Cuellar, estudiante de Ciencia Política en la UNAM. Sabemos que en el 2014, de acuerdo con la información del SAT, cerca de 270 empresas evadieron impuestos. ¿Qué opina usted ante este problema y qué propondría para resolverlo? Me imagino que 270 son pocas. La evasión de impuestos es tan presente en nuestro país que hasta hay una carrera
para estudiar cómo evadir impuestos. Hay que asumir una gran responsabilidad para este terreno. Algo que ha hecho bien este gobierno es aumentar la recaudación. Algo que no ha sido completamente satisfactorio en este incremento de la recaudación fiscal es el que ha hecho que quienes ya pagaban paguen más, aunque también ha incorporado un número importante de nuevos contribuyentes. Y este aumento en la recaudación fiscal ha permitido salvar a las finanzas públicas en un momento en el que los ingresos petroleros se han caído. Entonces lo que tenemos que generar es una cultura del pago de los impuestos. Con los diputados federales de Nueva Alianza, cuando discutíamos la reforma fiscal, en la legislatura anterior había 2 diputados que nos decían, me decían, presidente, es que no es posible, ahora nos van a cobrar el 10% de las utilidades, ¿qué hacemos? Y les dije, pues paguen. Oye, pero no es que no puede ser, ya nos cobraron el impuesto sobre la renta del 30% y ahora sobre las utilidades que tengamos, nos quieren cobrar el 10%. ¿Tenemos que hacer algo? Pues paguen. Y eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que cumplir nuestras obligaciones, tenemos que fomentar que se paguen los impuestos. Hay que vigilar que se gasten bien los impuestos, hay que vigilar que no haya corrupción y que no se desvíe el uso de los impuestos, y hay que vigilar que los servicios públicos, los bienes públicos y las políticas públicas estén basadas en un buen ejercicio de los impuestos. Nuestro país es uno de los que tiene una menor tasa de recaudación comparados con economías similares en América Latina o en países de otras partes del mundo que tengan parámetros similares. Debe aumentarse la recaudación, pero por supuesto debe mejorar la política pública. ¿Qué opinión tiene su partido respecto a los retos de seguridad social universal, sistemas de pensiones, edad de jubilación viable a largo plazo? Primero, la seguridad social. Fue también Gabriel Cuadri, candidato presidencial de Nueva Alianza, el primero en proponer que se generara la homologación de todos los servicios de seguridad social y además que todo el mundo tuviera, que fuera universal la posibilidad. Pero esto tiene que hacerse saneando y haciendo la reingeniería de las instituciones, no nada más abriendo las ventanillas y repartiendo hojitas, porque la calidad de la atención de los servicios en la seguridad social, por cierto, los felicito y a todos ustedes tienen derecho a la seguridad social, según se ha anunciado recientemente. La seguridad universal es una propuesta original de Nueva Alianza, se puede cotejar el debate de los candidatos a la presidencia, pero hay que hacer toda la reingeniería para que la calidad y la atención del servicio sea la que merece cada uno de los usuarios. Ahora, la política social y asistencial debe ser viable, no solo debe ser paternalista y no debe ser un reparto de recursos de una nueva clientela para obtener beneficios electorales, porque a la larga, tarde o temprano, esto se paga y lo pagamos todos. Sí debemos atender a las personas, sobre todo en una sociedad que envejece o una pirámide poblacional que se achata de su base. Sí debemos atender a la tercera edad, sí debemos atender a los estudiantes, sí debemos atender a las madres solteras, sí debemos tener una política social, pero tiene que estar basada en unas finanzas públicas sanas y en la posibilidad de generar condiciones de trabajo, de oportunidad y de generación de riqueza de cada uno de estos grupos sociales. Gracias, presidente. Vanessa Gallegos, de cuarto semestre de Administración Pública. De acuerdo con la información del INEGI, la mitad de los mexicanos tenemos alguna situación de pobreza. Dígame, por favor, cuáles son las propuestas que tiene su partido para mejorar nuestra calidad de vida. Lo primero y lo más importante, y no creo que no lo podamos rebatir, es invertir en educación pública. La educación pública ha demostrado ser el mejor sistema y la mejor red de vasos capilares para el ascenso social. La preparación es lo que más oportunidades da a las y a los jóvenes para enfrentar a un mundo competitivo, a un mundo desigual. Y la educación pública que ha logrado eso, y qué institución lo ha hecho mejor que la Universidad Nacional Autónoma de México, la educación pública todavía tiene serios rezagos y problemas graves de atención, sobre todo donde se concentran las partes del país donde se concentran los mayores grados de pobreza. No es de extrañarnos que toda la evaluación
negativa o los niveles más bajos en las evaluaciones, tanto de alumnos como de maestros. Los niveles más bajos se concentran en entidades como Oaxaca, como Chiapas, como Guerrero o como Michoacán, y que podamos tener niveles educativos competitivos superiores a países de la OCDE en entidades federativas como Aguascalientes, como Nuevo León, o incluso como en parte de la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México tenemos los dos. Entonces, primera es como para invertir en educación para combatir la pobreza y la desigualdad. Segundo, darle un giro, un poco lo decía antes, a la política social. Menos política social asistencialista y más política para organizar la producción, para organizar el autoconsumo, para vincular las posibilidades de desarrollo del país. Una política, a lo que ha señalado también muy bien Gabriel, es una política de ciudades y una política de mares que permitan fomentar el desarrollo del país. Podría seguir, pero me dieron solo 2 minutos. Gracias, señor presidente. Axel Bala, estudiante de Ciencia Política, 6º semestre de la UNAM. Axel. La pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre los resultados de la reforma educativa y el proceso de implementación de la misma? Toda reforma educativa es muy lenta en tener resultados. ¿Por qué razón? Pues porque atiende al ser humano en un proceso gradual y tienen que pasar generaciones. Si queremos ver que modifican indicadores de la primaria, tenemos que esperar 6 años desde que se aplica la reforma educativa, y además tiene ciertos beneficios sobre quien está en sexto, en quinto, en cuarto o en tercero, por señalar algo. Y en este caso la reforma educativa que se aprobó es una reforma que tiene que ser, 1, implementada, aplicada en todo el país, todavía no lo es, y 2, complementada. Porque lo que se hizo, lo principal de la reforma educativa es una reorganización del sistema. Por lo tanto, para que esa reorganización del sistema tenga efectos en la calidad, tienen que pasar un ratito. Les pongo un ejemplo. Evaluación a los maestros. Hay maestros que salen muy bien evaluados, maestros regularmente evaluados y maestros con algún déficit en la evaluación. Tienes que tomar a unos maestros y formarlos y prepararlos, no solo para que su siguiente evaluación sea adecuada, sino para que tenga impacto en la calidad de la educación que imparte, que es el objetivo final. La evaluación no debe ser el fin o el objetivo, sino es el medio para identificar los factores en los que tienes que incidir. Si apenas vamos en la primera evaluación, entonces los resultados son de largo plazo, pero son estratégicos. Hay que meterle mucho a la formación, al sistema de formación y desarrollo profesional docente. Hay que meterle mucho también a que se aplique este programa que se anunció para la infraestructura escolar, que va a ser muy importante, pero que apenas está anunciado. Las escuelas apenas empiezan a ser reparadas. Entonces no puedes pedir la calidad y el beneficio de la reforma a una escuela sin baños y sin luz o sin conectividad. Gracias, presidente. Aline Cruz, estudiante de 6º semestre de la carrera de Relaciones Internacionales en la UNAM. En México el promedio de educación es de segundo de secundaria. ¿Qué propone su partido para disminuir esta deserción y garantizar la conclusión de la educación básica? Lo señalaba un poco antes, lo que tenemos que hacer es una reforma al sistema de formación y desarrollo profesional docente, que se cumpla la ley del Sistema Nacional Profesional Docente. Si tú mejoras, está comprobado que una de las variables que mejoran la calidad de la educación es la formación del magisterio, y además eso genera mayor motivo, compromiso, convicción y orgullo. Pero también tienes que combatir aquellos fenómenos extraescolares que están dificultando el acudir a la clase. Si hay condiciones sociales de rezago, si hay distancia en la escuela o si hay violencia en el entorno de la escuela, te dificulta ir a la clase. Si tienes problemas de alimentación y de deficiencia alimentaria, te genera una debilidad. Vas a la clase, pero tienes dificultad para mantenerte despierto. Espero que aquí no les suceda a ustedes que tengan dificultades para mantenerse despiertos en clases. A veces es culpa del maestro si mantiene un solo tono. Pero el desayuno escolar
el que la familia tenga la posibilidad de mantener al hijo o a la hija en la escuela, el acceso, cuántas comunidades son con poca población y sin la posibilidad de la infraestructura escolar. La importancia de la teleeducación, la telesecundaria ha sido muy importante para el desarrollo del país, y aplicar la reforma educativa a la ley en aquellos estados donde no se ha cumplido. Muchas gracias, señor presidente. Roldán Espejer Carrillo, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estudiante de Ciencia Política, cuarto semestre. ¿Qué propone su partido para reducir el número de jóvenes que no estudian ni trabajan? Me gustó el verbo que utilizaste, reducir. Debemos de ampliar las oportunidades de trabajo y de estudio para los ninis. Solo decir de broma que a nuestra edad el problema ya no es de los ninis, sino de los yanis. Ya ni esto, ya ni el otro. No, lo más importante creo es que las políticas de juventud deben considerar a las jóvenes y a los jóvenes como el activo, el valor, el sujeto y el destinatario de la política pública actual en su calidad de joven. ¿Cuántos políticos no les han dicho, y a los que van a venir a grabar después, ustedes van a estar siempre o van cambiando ustedes? ¿No saben todavía? Bueno, cuando vean el programa o estén ustedes preguntándole a los siguientes políticos, les van a decir, es que los jóvenes son el futuro del país. Y yo les voy a decir que no, ustedes y los ninis no son el futuro del país. Lo siento. Son el presente del país. Son jóvenes ahora, en el futuro ya no son jóvenes. Entonces tienen derecho los jóvenes a ser tratados como jóvenes, a ejercer como jóvenes, a vivir como jóvenes, y se requiere o chamba o posibilidad de estudiar, y se requiere divertirse, y se requiere interrelacionarse, y se requiere comportarse como jóvenes, y la sociedad y el Estado debe hacer que los jóvenes puedan ser jóvenes. Obligación de los gobiernos, obligación de los partidos, crear condiciones de oportunidades de estudio, oportunidades de chamba, oportunidades de recreación, oportunidades de deporte, oportunidades de intercambios culturales, oportunidades de viaje, oportunidades de descubrimiento. Oportunidad para los jóvenes es oportunidad para el país. Hoy, y se me acabó el tiempo, que ahí también tengo. Laura Rosas, estudiante de sexto semestre de Relaciones Internacionales en la UNAM. En los últimos años, el embarazo adolescente ha aumentado. ¿Cuál es la postura y qué propone su partido para solucionar este problema? Tiene que haber una política pública que permita informar, dotar de la información suficiente a tiempo a las mujeres y a los hombres, porque digo, en esto siempre hay dos, ¿verdad? Debemos de generar la política de atención y de orientación para que puedan tomar cualquier decisión. La legislación debe ser favorable para que esté informada, para que sepa la adolescente que es su derecho decidir, que es padrísimo ser madre, aunque es padrísimo ser madre, o que es madrísimo ser madre, pero mucho tiempo después. Soltera, rejuntada o casada, hay que darle información, hay que darle atención médica, social y preventiva, hay que darle información. Y si sucede que se embaraza, y si sucede que es madre adolescente, hay que darle la posibilidad asistencial para que continúe estudiando o tenga oportunidad de desarrollo y no tenga que renunciar a una vida por una decisión o mal tomada o que ella no tomó. Y esto lo tenemos que hacer con modificación de ley, con reorganización de la política asistencial y sobre todo con educación, cultura e información sexual. Hubo un aumento de las jóvenes adolescentes en nuestro país y casualmente ese aumento del embarazo entre adolescentes fue después de 12 años de gobierno por el PAN. ¿Y qué pasó? ¿Qué dejó de hacer el Estado, el gobierno, durante ese momento en materia? Dejó de informar y de atender. La educación sexual fue la que tuvo un déficit en 12 años de gobierno panista. Muchas gracias, señor presidente. Armando Macías, de la Facultad de Ciencias Políticas, segundo semestre de la carrera de Administración Pública, en la UNAM. ¿Qué opina su partido respecto al programa Hoy No Circula
y la implementación de este en otros estados? Esta es una de las preguntas que mejor contesta Gabriel Cuadri, pero les puedo decir varias cosas porque además tiene toda la solución integral para el problema para todos los problemas que tienen que ver con la sustentabilidad. Por supuesto que un programa como el Hoy No Circula es una medida extrema que debe de aplicarse, pero como parte de una política integral. No debe ser ni única ni debe ser así. Como está planteado hoy que además este día que estamos grabando, toca no circular, estamos en fase 1 y no circularon 2 colores. Lo que va a hacer hoy es incentivar la compra de coches de segundo uso para poder ir alternando. Se amplía un estímulo a que se amplíe la planta vehicular usada, pero las condiciones de uso no te obligan a que no circulen. Es una medida de autoridad que se tiene que tomar, entonces no puede ser aislada, no puede ser como está, tiene que ser revisada, no debe propiciar la corrupción en los verificentros, no debe ser para subordinada o contra la relación comercial de los vehículos. Todas las medidas que restrinjan la emisión de carbono en una ciudad como la de México contribuirán a la vida ecológica sana. Y algo muy importante también es que todo debe ser a favor de castigar o desincentivar el transporte privado que contamina y fomentar, mejorar sustancialmente el transporte público. Lo han señalado nuestros candidatos a la Asamblea Constituyente, Alejandra Moreno, Gabriel Cuadri, Félix Sánchez, todos podremos medir el éxito de una política ambiental en la ciudad si observamos que cada vez más gente recurre al transporte público en demérito del transporte privado. Gracias, presidente. Alejandro Rivera, 8º semestre, Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Una sencilla. ¿Por qué los jóvenes deberíamos votar por su partido? Bueno, porque son inteligentes, porque tienen una gran responsabilidad por el país. No, lo digo de otra manera. Nueva Alianza es el único partido que dice la neta, aunque nos cueste. Nueva Alianza es un partido liberal, ya viste en el cuestionario, entre los sí y los nos. Es difícil a cualquier político responsabilizarlo. Nueva Alianza ha impulsado la posibilidad de abrirnos a la sociedad. Reconocemos los errores de los políticos. Nuestra plataforma es liberal en defensa de los derechos, del ejercicio de las libertades, del fortalecimiento de la democracia, de las oportunidades para los jóvenes. ¿Por quién vota por nosotros? Jóvenes urbanos preparados, madres de jefas de familia, maestros y maestros. Y tenemos los mejores candidatos. Revisen nuestra lista de los 60 candidatos a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Revisen el 1 a 1. Gabriel Cuadri, Alejandra Moreno Toscano, ¿saben que fue la que rescató el centro histórico después de los sismos de 1985? Nadie sabe más de ella que de cómo recuperar la ciudad. Félix Sánchez, urbanista. Compárenlos con cualquiera de los otros partidos, pregúntenselos aquí. Con uno que fue secretario de Gobernación de un partido, con una que fue una magistrada extraordinaria hace como 40 años, con una actriz, comparen la seriedad con la que trabajamos. Si queremos cambiar a México, si queremos tener más libertades, si queremos que el voto cuente, la primera decisión es, ¿votamos o no votamos? Si no votamos, ¿qué va a pasar? Otros van a decidir por mí. Votamos. ¿Por quién votamos? ¿Por alguien que mienta, que diga la palabra coadyuvar, que restrinja la educación sexual, que se aleje de nosotros, que puedan ser simpáticos o no, o por alguien que nos dice lo que piensan, la neta, que habla a los ciudadanos y que con seriedad pone candidatos que reflejarán mejor lo que la ciudadanía expresa? El voto turquesa, el voto por Nueva Alianza, les podría decir es un voto por México, no, es un voto por los intereses de cada uno de ustedes, los estudiantes universitarios de esta gran casa de estudios. Muchas gracias, señor presidente, por habernos acompañado el día de hoy. Agradecemos su visita a este foro universitario y el habernos acompañado a Voto Informado 2016, un esfuerzo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, una producción de TV UNAM con apoyo del Instituto Nacional Electoral, la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano.
pueden consultar nuestra plataforma multimedia en votoinformado.unam.mx. Radio UNAM agradece a ustedes el honor de su atención.